bienvenida a la lectura del capítulo número 14 del libro El ladrón del rayo, escrito por Rick Riordan. Si es la primera vez que estás aquí, no te preocupes, quédate y disfruta la lectura. Si has estado conmigo en 14 capítulos o en 14 libros, muchas gracias por viajar conmigo al mundo de la literatura y conocer personajes, autores, mundos y en general historias que nos llenan el corazón. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Recuerda que me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguien, ya sea que le invites a que se siente a tu lado y escuchen compartiendo audífonos o compartiendo lugar, o le envíes el enlace para que pueda disfrutarlo desde la comodidad de su dispositivo electrónico en el horario que mejor le convenga y en el lugar que mejor le acomode. Así que trae alguna botana, alguna bebida y disfruta la lectura. Yo me encargo del resto. Recuerda que tus comentarios, reacciones son completamente bienvenidas a lo largo de la lectura y al final vamos a regresar a ellas. Por ahí veo algunas caritas conocidas y otras no tanto. Muchas gracias y bienvenidos. Comenzamos. Capítulo 14. Me convierto en un fugitivo conocido. Me encantaría contarte que tuve una profunda revelación durante mi caída, que acepté mi propia mortalidad, que me reí en la cara de la muerte, etc. Pero mi único pensamiento era ¡ah! El río se acercaba a la velocidad de un camión. El viento me arrancaba el aire de los pulmones. Torres, rascacielos y puentes entraban y salían de mi campo de visión. Y entonces, un fundido en negro de burbujas. Me hundí en el lodo, seguro de que acabaría atrapado bajo 30 metros de barro y me perdería para siempre. Sin embargo, el impacto contra el agua no había dolido. En ese momento me hundía lentamente hacia el fondo. Las burbujas me hacían cosquillas entre los dedos. Me posé suavemente sobre el lecho del río. Un siluro del tamaño de mi padrastro se ocultó en la oscuridad. Nubes de limo y basura, botellas, zapatos viejos, bolsas de plástico giraban alrededor de mí. En ese punto reparé en unas cuantas cosas. Primero, no me había convertido en una torta al estrellarme. Segundo, no me había asado a la parrilla. Y tercero, ni siquiera sentía ya el veneno de la quimera en las venas. Simplemente estaba vivo, y eso era genial. Sin embargo, constaté algo muy curioso. No estaba mojado. Quiero decir, sentía el agua fría y veía dónde se habían quemado mis ropas. Pero donde me toqué la camisa parecía perfectamente seca. Miré la basura flotante y agarré un viejo encendedor. Imposible, pensé. Le di al mechero e hizo chispa. Apareció una llamita justo ahí, en el fondo del Mississippi. Alcancé un envoltorio de hamburguesas arrastrado por la corriente y el papel se secó de inmediato. Lo encendí sin problemas, pero en cuanto lo solté las llamas se apagaron y el envoltorio se convirtió otra vez en un desecho fangoso. Rarísimo. Hasta el final no me di cuenta de lo más extraño. Estaba respirando. Estaba debajo del agua y respiraba normalmente. Me puse en pie, manchando de lodo hasta el muslo. Me temblaban las piernas y las manos. Debería estar muerto. El hecho de que no lo estuviera parecía un milagro. Imaginé la voz de una mujer, una voz que sonaba un poco como la de mi madre. Percy, ¿qué se dice? Esto... gracias. Debajo del agua mi voz sonaba a un chico mucho mayor. Gracias, padre. No hubo respuesta, solo la oscuridad corriente de basura, el enorme siluro siguiendo su rastro, el reflejo del atardecer en la superficie del agua, allá arriba, volviéndolo todo de color caramelo. ¿Por qué me había salvado Poseidón? Cuanto más lo pensaba, más vergüenza sentía. Así que antes solo había tenido suerte. No tenía ninguna oportunidad contra un monstruo como Quimera. Probablemente aquella pobre gente en el arco ya era solo ceniza. No había podido protegerlos. No era ningún héroe. Quizá tendría que quedarme allí abajo con el siluro para siempre, unirme a los animales del fondo del río. Encima, la hélice de una embarcación batió el agua removiendo el limo alrededor, y allí, a 1,5 metros de distancia, estaba mi espada, la empuñadura brillante sobresaliendo del barro. Volví a oír la voz de la mujer. Percy, agarra la espada. Tu padre cree en ti.
Esta vez supe que la voz no venía de mi cabeza, no eran imaginaciones mías. Las palabras parecían provenir de todas partes, transmitiéndose por el agua como el sonar de un delfín. ¿Dónde estás?, grité con voz alta. Entonces, a través de la oscuridad líquida, la vi. Una mujer, de color del agua, un fantasma en la corriente, flotando justo encima de la espada. Tenía el pelo largo y ondulado, los ojos apenas visibles, verdes como los míos. Se formó un nudo en mi garganta. —¿Mamá? —No, niño, solo soy una mensajera, aunque el destino de tu madre no es tan negro como crees. Ve a la playa de Santa Mónica. —¿Qué? Es la voluntad de tu padre. Antes de descender al inframundo tienes que ir a Santa Mónica. Vamos, Percy, no puedo quedarme mucho tiempo. El río está demasiado sucio para mi presencia. Pero seguía convencido de que aquella mujer era mi madre o una visión de ella. ¿Quién? ¿Cómo? Tenía tantas preguntas que las palabras se me atascaron en la garganta. No puedo quedarme, valiente, dijo ella. Estiró una mano y fue como si la corriente me acariciara la cara. Ve a Santa Mónica y no confíes en los regalos de... Su voz se desvaneció. ¿Regalos? ¿Qué regalos? ¡Espera! Intentó volver a hablar, pero tanto el sonido como la imagen habían desaparecido. Si era realmente mi madre, había vuelto a perderla. Quise ahogarme, pero era inmune al ahogamiento. Tu padre cree en ti, había dicho. También me había llamado valiente, a menos que hablara con el siluro. Me acerqué a la espada y la así por la empuñadura. Quimera aún podía seguir ahí arriba con la bicha gorda de su madre, esperando para rematarme. Como mínimo estaría llegando la policía mortal intentando averiguar quién había abierto el agujero en el arco. Si me encontraban, tendrían algunas preguntas que hacerme. Tapé la espada y me la metí en el bolsillo. Gracias, padre, volví a decirle al agua oscura. Después me sacudí el barro con 2 patadas y subí nadando a la superficie. Salí al lado de un McDonald's flotante. Una manzana más allá, todos los vehículos de emergencia de San Luis estaban rodeando el arco. Los helicópteros de la policía daban vueltas en círculo. La multitud de curiosos me recordó Times Square la noche de fin de año. —¡Mamá! —dijo una niña. —Ese chico ha salido del río. —Eso está muy bien, cariño —dijo su madre mientras estiraba el cuello para ver las ambulancias. —¡Pero está seco! —Eso está muy bien, cariño. Una mujer de las noticias hablaba en la cámara. Probablemente no ha sido un ataque terrorista, nos dicen, pero la investigación acaba de empezar. El daño, como ven, es muy grave. Intentamos llegar a algunos de los supervivientes para interrogarlos sobre las declaraciones de testigos presenciales que indican que alguien cayó del arco. Supervivientes. Me sentí súbitamente aliviado. Quizá el guarda y la familia habían salvado la vida. Confié en que Grover y Annabeth estuvieran bien. Intenté abrirme paso por el gentío para ver qué estaba pasando dentro del cordón policial. Un adolescente, estaba diciendo otro reportero. Canal 5. Ha sabido que las cámaras de vigilancia muestran a un adolescente volverse loco en la plataforma de observación y de algún modo consiguió activar esta extraña explosión. Difícil de creer, John, pero es lo que nos dicen. Siguen sin haber víctimas mortales. Me aparté, intentando mantener la cabeza gacha. Tenía que recorrer un buen trecho para rodear el perímetro policial. Había agentes de policía y periodistas por todas partes. Casi había perdido esperanza de encontrar a Annabeth y a Grover cuando una voz familiar me habló. ¡Percy! Al volverme, el abrazo de oso, más bien de cabra, de Grover me atrapó en mi sitio. Creíamos que habías llegado al Hades de madera mala. Annabeth estaba de pie tras él, tratando de parecer enfadada, pero también ella sentía alivio de verme. No podemos dejarte solo ni 5 minutos. ¿Qué ha pasado? Más o menos me he caído. Percy, ¿desde 192 metros? Detrás de nosotros un policía gritó. ¡Abran paso! La multitud se separó y un par de enfermeros salieron disparados, conduciendo a una mujer en una camilla. La reconocí de inmediato como la madre del niño que estaba en la plataforma de observación. Iba diciendo, y cuando aquel perro enorme, un chihuahua que escupía fuego,
De acuerdo, señora, usted cálmese. Su familia está bien. La medicación empieza a hacer efecto, decía el enfermero. No estoy loca. El chico saltó por el agujero y el monstruo desapareció. Entonces me vio. ¡Ahí está! ¡Ese es el chico! Me volví de inmediato y tiré de Annabeth y Grover. Nos mezclamos entre la multitud. ¿Qué está pasando?, quiso saber Annabeth. Estaba hablando del chihuahua del ascensor. Les conté la historia de Quimera, Equidna, mi zambullida y el mensaje de la dama subacuática. ¡Guau! Tenemos que llevarte a Santa Mónica. No puedes ignorar una llamada de tu padre. Antes de que Annabeth pudiera responder, nos cruzamos con otro periodista que daba una noticia y casi me quedó helado cuando dijo: Percy Jackson, eso es, Dan. El Canal 12 acaba de saber que el chico que podría haber causado esta explosión coincide con la descripción de un joven buscado por las autoridades en relación con un grave accidente de autobús en Nueva Jersey hace solo 3 días. Y se cree que el chico viaja en dirección al oeste. Aquí ofrecemos una foto de Percy Jackson para nuestros telespectadores. Nos agachamos junto a la furgoneta de los informativos y nos metimos en un callejón. Primero tenemos que largarnos de la ciudad, le contesté a Grover. De algún modo conseguimos regresar a la estación del Amtrak sin que nos vieran. Subimos al tren justo antes de que saliera para Denver. El tren traqueteó hacia el oeste, mientras caía la oscuridad y las luces de la policía seguían latiendo a nuestras espaldas en el cielo de San Luis. Y ese fue el final del capítulo número 14 del libro Percy Jackson, el ladrón del rayo, escrito por Rick Riordan. Muchas gracias, Román. Muchas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias, Rocco. Muchas gracias, Marco, por estar aquí. Y sí, ese fue el final del capítulo 14. Créeme, no eres la única persona decepcionada. Yo esperaba que hubiera más información sobre el padre de Percy, pero creo que estamos llegando a un punto con esto. ¿Qué se te ocurre que haya en Santa Mónica? Quiero creer que hay agua limpia, para empezar, pero ¿por qué tienen que ir a Santa Mónica antes de ir al inframundo? ¿Por qué esta urgencia de su padre de comunicarse con él ahora y no al inicio de todo, no en el campamento, no a lo largo de sus 12 años de vida? ¿Por qué en este momento su padre tiene que verlo? Y obviamente Grover lo va a llevar para allá. O sea, Grover necesita ese pase y mantener vivo a un héroe. Pero, ¿qué te imaginas que puede encontrarse en Santa Mónica? Yo pienso que va a ser el primer encuentro que va a tener con su padre, aunque no sé si eso vaya en contra de las reglas, aunque considerándolo, pues Poseidón ya fue contra muchas reglas últimamente, así que no creo que este viaje de encuentro a Percy en Santa Mónica pudiera ponerlo en mayor peligro. Lo que sí podría hacer es que Percy cambie su perspectiva sobre por qué está haciendo lo que está haciendo. Y no sé, siento que es un poco rebelde y si su padre le pide algo directamente, siento que va a hacer lo contrario y eso, al menos en mi poco conocimiento de este mundo, no creo que sea bueno para su madre. Así que, ¿qué te parece si activas las notificaciones para que la misma aplicación te avise en el momento en el que yo empiece a transmitir y no te pierdas de nada de esta historia que... Ok, tengo que confesarlo, ya hemos pasado la mitad y cada vez va a empezar a ser más rápido. Así que, si todavía no has leído todos los capítulos anteriores, te invito a que visites la lista de reproducción con el mismo nombre, Percy Jackson-Rick Riordan, o en el caso de Instagram, RR, porque era un nombre bastante largo y no entraba en los caracteres. Pero ahí están todos los capítulos anteriores y van a estar los capítulos que les sigan para asegurar de que no te pierdas de nada de esta historia ni de... pues de estas aventuras que tienen Annabeth, Grover y Percy. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que me ayudas muchísimo si aparte de ver estos videos me sigues en otras redes sociales como son Instagram, Facebook, YouTube, una suscripción ahí de verdad que me ayuda muchísimo, TikTok, Clubhouse, Twitter. En la página de letrasenrizo.com también por ahí va a haber un poco más de información. De verdad, esto va a empezar a tomar otra dirección y pues nada,
Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos el viernes. Bye. Adiós, muchas gracias por estar aquí.